Hola niños, bienvenidos al nuevo video de la clase de religión, donde comenzaremos con la unidad 3 llamada Los Sacramentos. Y la clase de hoy lleva por nombre ¿Qué son los sacramentos? Y ahí en el fondo se ven símbolos de cada uno de los sacramentos, que son 7. Vuelta a la página y comenzamos con la oración. Y esta oración va a estar relacionado con la comunión espiritual, que tiene mucha relación con lo que son los sacramentos. Dice así: Creo, Jesús mío, que estáis real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me aparte de vos. Amén. Acá es una petición de un alma que no puede recibir en cuerpo cualquier tipo de sacramento, por lo tanto lo pide recibir de manera espiritual. Avancemos. ¿Cuándo, qué y para qué son los sacramentos? Primero que nada hay que entender que los sacramentos son instituidos por Cristo. Los 7 sacramentos tienen relación con las actividades que él realizaba durante su prédica. Por lo tanto, el origen de los sacramentos son instituidos por Cristo. Y los transmiten los apóstoles ya a sus sucesores y se los confía a la iglesia. Jesús dio la orden a sus discípulos de hacer esto en memoria mía, por ejemplo, en la Eucaristía. Vayan por el mundo, bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en relación al bautismo. Y así otros sacramentos que son instituidos por Cristo, los 7, tienen relación con Él. Y los apóstoles lo realizaban y después los sucesores hasta el día de hoy. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los sacerdotes. ¿Qué son los sacramentos? Son signos sensibles que nos transmiten la gracia de Dios. ¿Qué significa que sean signos sensibles? Son cosas que tú puedes ver, pero de algo que mucho más poderoso que no puedes ver. Por ejemplo, el bautismo. Tú puedes ver el agua que le colocan a la persona en la cabeza mientras lo bautizan, pero tú no puedes ver lo que está recibiendo. ¿Y qué es lo que está recibiendo? Al Espíritu Santo. Por lo tanto, el signo tú lo ves, pero la sensibilidad de ese signo no la puedes ver, porque es el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo quien te está entregando el sacramento. Y además son eficaces por sí mismos. El sacramento y cada uno de los sacramentos tiene atributos particulares y tiene atributos comunes, que lo tienen todos los demás sacramentos, pero cada uno tiene su cualidad particular. Y esa cualidad particular es tan eficaz que resulta en la persona que recibe el sacramento. ¿Para qué sirven? Nos ayudan a ser santos, porque todos nosotros estamos llamados a ser santos, no solamente las personas que están pintadas en la iglesia o a quienes nosotros le podamos rezar. Cada uno de nosotros está llamado a ser santo. Y nos ayudan a estar más unidos a Dios. Todos los sacramentos nos permiten hacer eso. Los sacramentos se clasifican de la siguiente forma. Ya les dije que eran 7. Y se clasifican así. Eh, los 3 primeros sacramentos que uno recibe son de iniciación. Por lo tanto, te inician en el mundo de la iglesia. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía. La Eucaristía es lo que se conoce como la misa. El bautismo es cuando tú recibes el agua. La confirmación es cuando tú recibes los dones del Espíritu Santo a través de la imposición de las manos. Y la Eucaristía, tú recibes el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esos 3 sacramentos te inician en el mundo de la iglesia. Están los sacramentos de curación. Cuando tú estás enfermo del alma,
está el sacramento de la penitencia, que se conoce popularmente como la confesión, cuando nosotros le contamos al sacerdote nuestros pecados para que Dios, a través del sacerdote, te perdone. Y la unción de los enfermos, cuando la persona está enferma físicamente, puede pedirle a un sacerdote que vaya, que rece por ti y te unja con aceite sagrado. Y esa unción te permite también aliviar el dolor y en lo posible sanarte. Y los de servicio, también conocidos como vocacionales también, está el matrimonio, que es la vocación de la familia, y está el orden sacerdotal, que es de servicio a la iglesia. Por lo tanto, son personas, varones, que se consagran a Dios para dedicarse a Dios el resto de su vida. Por lo tanto, los sacramentos son tres tipos de sacramentos: de iniciación, de curación y de servicio a la comunidad. Y en total son 7. ¿Y cuáles son los sacramentos? Ya los vimos recién, pero ahora de una manera mejor, más detallada. El bautismo, y ahí se ve al papá sosteniendo, o al padrino también puede ser, sosteniendo al bebé, y el sacerdote echándole agüita en la cabeza. La confirmación, que ahí está el niño recibiendo los dones del Espíritu Santo, que son 7. La reconciliación, donde la persona, o penitencia, o confesión, cualquiera de esos tres nombres sirve, donde el sacerdote impone las manos sobre la persona para que Dios lo perdone. La comunión, cuando recibes el cuerpo y la sangre de Cristo. El matrimonio, cuando Dios bendice la unión del hombre y la mujer ante el altar. El orden sagrado o orden sacerdotal, donde el varón decide consagrar su vida a Dios, siendo sacerdote. Y la unción de los enfermos, donde la persona recibe la oración, recibe la bendición y recibe la fuerza espiritual a través del aceite sagrado, o óleo santo, como también se le conoce. ¿Qué significa el término sacramento? Porque evidentemente la palabra sacramento no es una palabra en español. Viene del vocablo del latín sacramentum, con la cual se buscó traducir el griego mysterion, que ahí están las palabras en griego. Morfológicamente, sacramentum es una derivación del verbo sacrare, o sea, hacer santo. Por lo tanto, el sacramento te permite hacerte santo mediante el sufijo mentum. El sufijo es la sílaba que va después de la palabra, que significa instrumental o medio para. Esto es, sacramentum equivale gramaticalmente a instrumento para ser santo. Por lo tanto, sacramento en español es la herramienta que tiene la iglesia para que nosotros podamos ser santos. Miren qué bonito. Así que si ustedes quieren ser santos, yo los invito a recibir los sacramentos. La palabra sacramento también es usada como sinónimo de signo. Cada uno de los sacramentos se recibe un signo. El agua, la imposición de manos, el sello crismal, las argollas en el matrimonio, el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, hay que tener en cuenta que me imagino que muchos de ustedes está bautizado, por lo tanto, ustedes ya tienen ganado el camino a la santidad. Y probablemente algunos de ustedes también ya hizo la primera comunión, por lo tanto ya tiene el sacramento de la comunión, por lo tanto ahí ya tiene otro camino avanzado para la santidad. ¿Cuándo se establecen los sacramentos? O sea, ¿cuándo se determina que los sacramentos son 7 y no 20? O uno. La Iglesia Católica determinó en el Concilio de Trento, en el año 1547, que los sacramentos son 7. O sea, hace poquito más de 500 años, casi 600 años, se determinó recién que los sacramentos eran 7. Y la Iglesia tiene 2000 años. O sea, le costó harto determinar, porque habían otros que probablemente se pensaba que eran sacramentos. No sé, la bendición, por ejemplo, también se consideraba sacramento en algún momento. Cuando van a santiguar los hogares, también se consideraba un sacramento. Ahora es simplemente un gesto, un acto litúrgico, pero no es un sacramento.
Saber que hay una historia de los sacramentos, analizar con la práctica pastoral y la teológica de los sacramentos se han desarrollado a lo largo del tiempo. Es enriquecer nuestra manera de entender y de apreciar nuestra Iglesia que siempre busca de responder espiritualmente a las diferentes necesidades de las personas. Inicialmente la Iglesia estaba menos interesada en determinar un número preciso de sacramentos y más interesada en ayudar a las personas a experimentar el poder y la gracia de aquellas cosas que en ese mundo son puertas a lo sagrado. A través de los años, hay diferencias significativas entre el modo en que la Iglesia se acercó y hoy se acerca a la teología y práctica sacramental. Y hay una razón por la cual la Iglesia determinó que el número de sacramentos era 7. Por lo tanto, en un principio, cualquier actividad litúrgica, cualquier actividad que sirviera a que la gente se acercara a la iglesia, se podía considerar sacramento. Pero cuando ya la iglesia estaba completamente establecida, eh, ya tenía un orden completo, que eso ya fue posterior a la Edad Media, quisieron determinar que los sacramentos fueran 7. ¿Cuál es la importancia de los sacramentos? Jesús mandó a los apóstoles que utilizaran los mismos signos que él utilizó. En la celebración litúrgica, por el poder de Dios, estos signos se hacen portadores de la acción santificadora de Jesucristo. O sea, por lo tanto, el sacramento es una acción santificadora de Jesucristo también, ¿ya? Donde nos santifica, donde nos hace santo. Entre todos los signos y símbolos religiosos de la nueva alianza tienen una especial importancia los sacramentos. Los sacramentos son acciones de Jesús, resucitado que continúa actuando en su iglesia. Jesús ya no está con nosotros en cuerpo y alma, pero dejó su espíritu, y a través del espíritu nosotros recibimos la santificación de Jesús. Finalmente, el cierre de la clase. Los sacramentos son 7, y ahí ustedes ven simbólicamente los sacramentos. Por ejemplo, ¿qué sacramento puede ser? Piénsenlo un momentito. Hay un pan y hay un racimo de uva. Y de la uva se deriva el vino. Por lo tanto, ¿qué sacramento es? Y el sacramento es la Eucaristía. Vamos a ver si me resulta escrito. Eucaristía. Salió horrible, pero se supone que dice Eucaristía. Veamos otro. Este es fácil. Es de la argolla. ¿Qué sacramento es? El matrimonio. Entonces le voy a colocar solamente una M. ¿Ya? Porque cuesta harto escribir acá con el pulsor. Veamos, ¿cuál otro? El de la agüita. ¿Cuál es? ¿Qué sacramento es? Que es uno de los sacramentos de iniciación. Y es el sacramento del bautismo. Acá, el óleo santo es un aceite. El óleo es un aceite. Es un aceite hecho principalmente de oliva, que es un aceite más puro. Y ese aceite sirve para ungir a las personas cuando están enfermas. ¿Cuál era ese sacramento? La unción. Entonces le vamos a colocar la U. La imposición de manos. La imposición de manos se utiliza en el orden sacerdotal y en la confirmación. Pero acá hay otro signo que representa la confirmación. Por lo tanto, lo vamos a colocar como el orden sagrado. Orden sagrado. Y de la velita, donde representa la llamita del Espíritu Santo, en donde se reciben los dones del Espíritu Santo, es la confirmación. Y por lo tanto, la cruz representa la penitencia, o también conocida como la confesión, o también conocida como la reconciliación. Tres palabras para un mismo sacramento. El sacramento fundamental para que uno sea parte de la iglesia. Los sacramentos te inician, los sacramentos te sanan, los sacramentos sirven para el servicio. Y nos salvan y nos hacen parte de la iglesia para nuestro camino de santidad. Bueno niños, que estén muy bien y nos encontramos en un próximo video.